¡Boom! Boom, boom, boom. Le voy a dar un cordial saludo. Lo primero es, ¿esto qué es? El proyector. Los proyectores, que no hemos usado tanto como pensamos que lo íbamos a usar. ¿Les ha pasado? Estoy seguro que sí. Que tienen un lugar en su casa que designaron para algo y no lo usan para ese algo. Este cuarto en este momento es la escuelita de Índigo. Sí. Pero no estaba supuesto a No, hacerlo. antes era medio mi estudio, medio Sala de proyecciones. sala de proyecciones. O sea, medio cine, pues, que queríamos ver las películas aquí. Nosotros no tenemos televisión en nuestra casa y decíamos, bueno, cuando vayamos a ver una película, usemos un proyector. Listo, perfecto. El tema es que tuvimos a nuestras hijas y no vemos películas ya, Claro. entonces... Vimos varias cosas aquí con el proyector, esas veces fueron increíbles, pero la verdad que si lo piensas, ya lleva siendo la escuelita de indie un montón de tiempo y ningún tiempo de proyección. Entonces, terminó Pero sí va a siendo ser especial cuando ellas crezcan. y lo podemos ver en la escuelita de indie, me parece chévere Y también. cuando crezcan un poquito más y veamos pelis juntos, aquí puede ser un severo Buen parche. lugar, sí. ¿No? Me encanta. Estamos tirando para este lado porque del otro lado allá, mejor dicho, es un desastre de creaciones extrañas de mi hija que no entiendo qué son. O sea, les narro, por ejemplo, hay un vaso que encima tiene una red de la que sale como un palito y puede que adentro haya un organismo vivo. No lo sé. ¿Será? Y hay un montón de obras con diferentes utensilios. Sí. ¿Se llama así? Evelyn está comiendo ciruelas. ¿Ciruelas? Papayita, ¿cómo se llama? ¿Es en serio? ¿Ciruelitas? Esto es una cereza. Ah, claro. Camilo. Cereza yo la relaciono con la que le ponen a la banana split. No. Que es esta, pero como en... Cereza, esto es una cereza de verdad. Evelyn comiendo cereza. Y dándonos una experiencia, seguro a ustedes en sus casas, ASMR, con ese micrófono haciendo... Uy, no lo pensé, qué horrible. Va a Yo ser odio increíble. el ASMR. ¿Lo odias el ASMR? Sí. Yo lo amo. Ay, no. Y cuando se sientan a comer tipo cosas como crocantes y hacen... Uy, como grasosas. Y cuando crocantes agarran y grasosas. hacen así, y cuando agarran y hacen así. Y uno hace... ¿Y le da sueño? ¿No te a mí gusta? no me gusta. No cuando están comiendo, sí cuando se hacen maquillaje y cosas así, pero comida no. Bueno, cordial saludo Cordial para ustedes. saludo, bienvenidos a Raneando. ¿Qué se pueden llegar a decir? Espero múltiples cosas. Sí. Nosotros por lo pronto varias. Una de ellas, ya casi viene el Tour de España, ya estamos empacando desde ya. Un montón de conciertos por hacer que vamos a recontragozar. Varios de ellos ya tenemos la noticia de que están sold out. ¡Pum! Y seguramente otros que van a estar sold out muy pronto. Pero verano en España, 3 palabras de felicidad. Segunda cosa, y con esto quiero empezar este raneando. Noticia también, volvemos a Japón. Wow. Volvemos a Tokio, Muchos parce, viajes, en muchos octubre. viajes este año. Vamos a tocar, vamos a tener 2 conciertos en el Coca-Cola Festival. Estuvimos allá hace 2 años y para mí fue increíblemente fantástico el viaje a Japón porque es verdaderamente un choque cultural increíble y fantástico e inspirador. Y es una de las cosas que quiero hablar hoy en Raneando, empezando a conversar. Marica, yo me enamoré de Japón porque siento que en Japón coexiste una vaina que yo quiero que coexista dentro mío. Y es la identidad de la conciencia de la individualidad y la conciencia de la colectividad al mismo tiempo y sin generar conflicto, pana. O sea, los japoneses, y esto es una vaina que después empecé a estudiar en la historia de Japón porque me parece fascinante y me pregunto cómo llegaron a eso. Pero claro, es una historia muy compleja, muy fantástica. Pero pana, los japoneses son las personas más conscientes del sentido colectivo que hay. O sea, un japonés, por ejemplo, lo más básico, no botan una basura al piso nunca. No tienen basuras en la calle. No hay basura en la porque calle. basuras Eso es lo como más loco. paila. La gente, si tiene una basurita, por ejemplo esto, la luna se comió aquí la ciruelita, la cerecita y hace taque, y en vez de buscar una basura y botarla, ella tiene una bolsita y se lo lleva a su casa y en su casa lo bota. Tú no dejas nada desorganizado. Tú sales de un toilet, aunque sea de un baño, un sanitario público, aunque sea público, tú lo limpias porque... ¿Y la otra persona, parce? Amo. Por ejemplo, en el tren tú dejas salir y dejas entrar. Tú piensas todo en... No hablas duro porque la otra gente tiene también su mundo y no la puedes invadir. Entonces es gente que está todo el tiempo frente a desastres naturales que han tenido y momentos históricos muy complejos para Japón. Ese sentido de la colectividad fue la que hizo que esos manes salieran adelante en un 2x3. Tienes razón. Pero al mismo tiempo son la gente más individual también del Ya. mundo. Cada quien va en su mundo. Yo no quiero interrumpir a nadie porque soy consciente de que somos una colectividad, pero tengo aquí también mi mundo. No invado el de los demás porque valoro la individualidad de cada uno mientras cuido este colectivo.
ese par de cosas las quiero para mí. Me encanta eso. Quiero ser más consciente de mi individualidad y cuidarla y mantenerme y tener... A los hermanos les encanta su tiempo a solas, parce. Hay una película recomendada, Perfect Days. Dios Santo Cristo Nolan. O sea, es... Óyemelo. Óyemelo. Nunca mejor dicho. Tremendo director. Película increíble. No, Camilo. Película increíble. ¿Sí? No es de Christopher Nolan. No. Es una expresión que me surgió de manera espontánea. Perfecta. Vayan a verla. Increíble. La vida de una persona normal. Increíble. Wow. Amo. No la he Y visto. con eso quería empezar este raneando. ¿Cuándo viste esa película de mí? Veo muchas películas en ti, mi amor. Como tú te lees muchos... Teo Luna, ¿cuántos libros se ha leído este año? 25 libros se ha leído La Pulga. Libros donde muchas personas se besan con muchas personas y se enamoran, se Con dejan. muchas personas no. Digo, cada Con una su en su am- propio libro, con su amor. Ajá. Deberías hacer un club de lectura, pan. Tengo un club de lectura conmigo y Secreto. con Sara. Pero ¿y la secreto. tribu? Mi club de lectura ¿Y la parte antes de la era tribu? con Sara, con Manuela, con Steph, con Paula y nadie más leyó, solo Sara y yo. Así que las Tú abandonamos. pudieras tener un club de lectura y que cuando la gente entre y se inscriba, puede elegir, pero tiene que poner su edad. Muy importante, te voy a decir por qué. Porque hay unos libritos, mami, que yo te he pillado, que vamos a generar ahí, mayor de 18 años, pum, se abre la pestaña de literatura erótica. Esa de es la Olga. única que leo. Luego entras a las otras, descubrimiento personal, trabajo, No hay nada. cero, empty. No, mentira. Empty. Queríamos contarles de varias cosas que hemos estado pensando. Ay, se me fue por el camino viejo. Ah, sí. Levanta los brazos. No te vayas a ahogar, Eva Luna. Ya. No enraneando. Bueno, pues Listo. cuente. Entonces, en este raneando, estábamos pensando, primero como, ¿qué tema le ponemos al raneando? Y empezamos a hablar y a ranear, Camilo y yo, y dijimos como que, ay, qué rico es simplemente ranear y hablar un poquito de lo que hemos estado pensando esta semana. También Sí. para que estén como conectados con nosotros y pensando En el lo momento mismo. real, sí, En el sí, momento sí. real. Entonces tenemos algunas ideas y tenemos unas reflexiones. ideas y voy a empezar diciendo algo que me dejó un poquito como hoy. Estábamos yendo en el carro a casa de mis papás, que viven muy cerquita de nosotros, y yo toda la vida he vivido en la misma calle. Y me di cuenta que vimos dos casas que nunca había visto en mi vida entera y que sé que son casas viejas, o sea, que están ahí hace tiempo. Claro, yo llevo 10 años de novio tuyo, me recorro esta calle todos los días Y de mi vida. además corres, no es solo como que en el carro que No, llegas rapidito. corro, monto corres por ahí bici, camino, hago llamadas, volteo a mirar, chismoseo, qué están construyendo, me copio de plantas, digo, esta planta que le tengo... O sea, yo me sé esta calle como si yo Y fuera tú un niño tampoco las chiquito. habías visto, ¿no? Y la Pulga me dice, marica, ¿y esta casa? Y yo, ¿cuál, mi amor? Y yo me la sé, o sea, a mí me dicen, la casa azul de la puertica naranja que tiene la... Yo ya sé cuál es, dónde queda. Me dice, ¿y esta casa, amor? Y yo, ¿cuál? Tú tampoco la habías Como visto. si fuera una aparición alienígena. sí. Yo... Yo sentí eso también. Y lo primero que yo pensé fue, tienen que haber construido. Y claro, no te das cuenta, es una casa que Vieja. seguramente tiene ahí 20, 50 Sí. años, 30 años, no sé. Digo yo, pero Yo ¿y no- esta casa, marica? Y a mí me dejó un poquito en shock. Y fue un poco como, ¿es en serio que uno no está tan pendiente de las cosas que tiene alrededor como para no darse cuenta de una casa? O sea, no es como que, ay, no me di cuenta de esta plantica que está aquí. No, es una casa. Y no me gustó ese feeling, o sea, no me gustó saber que hay muchos No, mira. días que uno pasa como en modo avión. Te voy a frenar de una, pana, porque yo sentí al contrario algo muy interesante. Fíjate. A ver. ¿Cómo te parece la gente que dice fíjate? Como que tiene la E al final. Bueno, fíjate. Es diferente de decir fíjate. Porque fíjate es una palabra esdrújula. Y fíjate sería tipo, bueno, fíjate. Oye. Eva Luna, no te desconcentres. Ah. Ojo, me dio curiosidad que tú dijeras lo de esa casa porque inmediatamente tú dijiste eso, yo conecté y dije, marica, sí, porque antier, y te la voy a mostrar, te lo juro por mi mamá, que te lo voy a mostrar y tú tampoco la habrás visto. En esta misma calle, en la esquina de acá, justo la última casa, tú no la has visto en tu vida. Te lo juro, te lo juro. Pero, ¿y ¿Sabes cómo cuál es el es? árbol que está afuera, pero no has visto la puerta? Te voy a decir por qué, porque lo vi y dije yo, ¿qué es esta puerta tan espectacular? Y yo dije, claro, no la he visto porque me causó esa impresión, la vas a ver. Tú ahorita lo dijiste y volviendo mientras hablábamos de eso en el carro, yo dije, marica, mira, Otra. y de una vez dije, mi amor, ¿y esta casa? Y de una vez tú dijiste, marica, ¿y esa casa? Entonces, claro, lejos de decir, ay, no presto atención, ¿sabes qué me mostró a mí esa vaina? Que uno sí presta atención, pero siempre a las mismas cosas. Y que uno
tiene en la mente unos patrones que se repiten y se repiten. Sí. Voy a decir una bobada que no es la cifra real, pero que la he escuchado. Voy a especular, no es esta, ¿ok? No me regañen en los comentarios. El 95% de las cosas que pensamos todos los días son cosas repetidas hemos hablado de esto. del día anterior y de lo anterior. O sea, pensamientos nuevos, tú tienes, marica, como el 3% de tus pensamientos en un día son pensamientos nuevos. Y ni siquiera, por mucho. Y dice uno, pana, ¿por qué? Porque tú, de manera compulsiva, estás repitiendo y tu mente asocia y repite la misma vaina. Recordando. Como recordando o teniendo la misma cadena de pensamientos de la misma vaina. Es ¿por por eso que qué? es por eso que escribir o tener una idea o crear algo es tan interesante mentalmente, porque empiezas a tener ideas nuevas para generar algo artificial, una historia, una fábula, una canción, lo que sea. Tus hijas de repente dicen papá y lanzan algo que tú no has pensado, entonces te generan, es muy estimulante. Entonces, pana, de repente creo que están pasando cosas en nuestra vida transformadoras que están haciendo que le estemos prestando atención a cosas diferentes. Por ejemplo, cuando yo salgo a correr, porque hice así, porque hice como... Ay, te amo. No te burles, no te burles. Es como el otro día que Camilo, todos saben aquí que Camilo es un poquito tartamudo, ¿verdad? Bueno, y el otro día estábamos conociendo a nuestros nuevos vecinos. A él le cuesta un poquito la C. Y él No, se llama a mí me Camilo. cuesta decir mi nombre. Y entonces el señor está entrando así con sus cajas y él, hey, Ay, man, no, me muero, man. nice to meet you. Y él, hey, are you guys the neighbors? Sí, somos los vecinos, jaja. Y el man dice, mucho gusto, David. Y Camilo dice, nice to see you. Y no le dice su nombre. No, porque él se lanzó su David y yo tenía que decir Camilo y yo hice... No salió y yo le dije nice to see you. ¿Qué más le digo? Fue Y la bonito. cara del tipo fue... Sí, no, ahora Me no imagino sabe que cuál entró y es. dijo, los vecinos son Más raros. pana". No, después si nos hacemos Perdón. amigos les botamos update. Vamos a continuar. la Estábamos hablando... conversación de- es tu culpa lo de las distracciones, marica. Lo de la iguana es tu culpa, pana. Párale, como bolas. el cartelito del concierto de la iguana. El otro día estábamos en un concierto y alguien tenía dos carteles, uno con una iguana y otro que decía, mira, una iguana. Muy bueno. Muy bueno. Ajá. Cuando yo salgo a correr, yo miro las mismas cosas en los mismos lugares. No sé. Porque ya sabes que están Pero ahí. te voy a decir que todo el mundo hace lo mismo, pero la gente estamos tan dormidos todos que creemos que estamos despiertos, pero lo que estamos es sonámbulos, marica. Wow. Porque yo, por ejemplo, estaba haciendo ejercicios como de activación de conciencia, voy corriendo y digo, ¿sabes qué? Hoy no voy a mirar Voy a eso. mirar para este lado. Y digo, ay, marica, mira estas matas, no las había visto nunca. Porque cuando yo llego a tal edificio, veo ese edificio. Cuando estoy más cerca, se asoma este y veo este. Luego miro el piso porque viene repites un patrón de todo lo que haces. Entonces, cuando tú te obligas a cambiar tu manera de... No te obligas. Una buena manera de hacer eso, o sea, de ese ejercicio, puedes empezar como buscando colores. A ver. Tipo, hoy voy a tratar de contar la cantidad de veces que veo azul. ¡Wow! Entonces buscas, vas caminando por la calle y, ajá, esto es azul, esta puertica es azul, esta piedrita que está en el piso también azul, tal. Y eso te obliga a estar mirando muchísimo más. Muy Es fuerte. como cuando uno miraba por la ventana y hacía ese jueguito de contar los carros y los diferentes colores. ¿Alguien hacía eso? Muy ¿Tú fuerte. Sí, hacías eso? lo sé. Por ejemplo, tú viste cuando uno... A ver, cada vez me pasa menos porque yo siempre estoy manejando el carro, pero cuando tú eras chiquito y siempre vas en el mismo lado de un carro, y un día te montas en el carro de no sé quién y recorres la misma ruta, o cuando alguien te monta en nuestros países, que eso no lo dejan ya aquí. En el baúl. Que te montaban en el baúl o en el platón, que era una camioneta con platón, ibas para un lado y tú estás recorriendo la misma calle que recorres todos los días, pero la recorres en el Al platón mirando para arriba o para atrás. Y tú miras esa calle al revés, desde atrás, mirando como en reversa, y es como Otra cosa. donde estoy. Porque tú nunca has visto las mismas cosas de otra manera. Sí, wow. Bien pudieras hacerlo y voltear a mirar hacia atrás, pero en tal lugar tú nunca volteas hacia atrás. Entonces me pareció muy interesante eso. El otro día estábamos en casa de Santi Molano, un amigo nuestro, que tiene en su casa un buggy. Buggy, llámele, no sé si hay más maneras de decir buggy. Un buggy es un carrito que es como un carrito de golf, pero en esteroides.
Un carrito de golf severo para la aventura. Yo los he visto, pero Todoterreno. nunca me había montado en uno de esos. Sí, 4x4, toda la vaina. Yo pensé que era como para uno recorrer lento, unas cosas así, pero no. Me monté por primera vez en mi vida. Él me dijo, vamos a dar una vuelta a recoger el almuerzo, algo íbamos a hacer. Me monté y este man acelera. Bueno, les pongo en contexto. Esto lo mandé en el newsletter de la tribu. Por si no están suscritos a la carta de la tribu, suscríbanse. Bueno, pero entonces, pana, imagínate que cuando nosotros íbamos hacia la casa de él, subimos en un carro y pensamos que se nos iba a caer la cabeza, incluyéndote. Era tan destapada la vaina y era tan trocha y tan piedras y tierra y huecos que, pana, se nos iba a caer la cabeza del cuello, ¿no? Y nos demoramos media hora subiendo, una vaina larguísima. Bueno, pana, en el buggy nos demoramos 5 minutos. Y digo yo, ¿pero por qué? ¿Porque agarramos otro lado? No, porque este man iba soplado a toda velocidad. Y dice uno, uy, severo irresponsable. No, cuando ese man agarró la velocidad que agarró, yo dije, marica, nos vamos a despescuezar. O sea, Santi, ¿qué pasa? Cuando de repente veo que la sensación era esta, mira. Mira mi cabeza a la vez que se mueve, Eva Luna. No. Wow. La cabeza. Qué movimiento ¿Viste pélvico. eso? Ajá. La cabeza no se movía, marica. No se movía. No, y el cuerpo ni siquiera. Era el carrito hacía esto y tú estabas así, tranquilo, en vez de... Y le dije, bueno, puedes ir más lento, nomás para pillar. Y cuando iba más lento, se movía todo. Wow. Pero cuando esa vaina arrancaba, marica, iba... Tú no sientes que el terreno donde estás es tan despescuezado. Y me quedé pensando en esa vaina porque esa vaina es verdad con otras cosas, no solamente con un buggy, que es como muy poco útil, tipo, ya Camilo, cállate, yo tampoco tengo buggy y no me interesan los buggies, pero lo que sí me interesó fue lo importante que es el impulso y el momentum y la velocidad y el no parar para que los terrenos se sientan menos complejos de lo que son. Entonces, marica, por ejemplo, una persona Pero eso que... está complicado también, eso que estás diciendo. Voy a explicarlo un poquito más. Explícalo porque normalmente lo que decimos Lo que le dicen a uno es tipo, cógela suave, exacto. Es verdad. A ver, yo cada vez más confirmo que hay múltiples verdades al mismo tiempo. Yo aquí estoy exponiendo una. Es verdad también que es muy importante frente a ciertos movimientos, detente, evalúa dónde estás y dale con calma. Pero lo que me dejó pensando a mí fue, marica, la importancia del momentum, de mantenerse en movimiento. El primer arranque, y mientras más lento, es complicado, pero una vez esa vaina tiene impulso, no se sienten los huecos. Y uno ya se le olvida que eso está despavimentado y que es tan complicado. Por ejemplo, quiero hacer ejercicio, pero no sé cómo empezar. Quiero empezar a Claro, el comer impulso, saludable. el impulso. Si a ti te dicen, listo, vas a empezar a hacer ejercicio, mañana vas a ir a una clase de competencia y vas a entrenar 2 veces al día. En la mañana y en la noche te vas a tomar todas las proteínas de no sé qué vaina y vas a hacer CrossFit y aquí vas a hacer escalada sin arnés por las noches. Tú dices, marica, se siente como imposibilísimo de empezar. Y si lo intentas así, es un terreno muy complejo de arrancar. Sí. Pero si tú en vez de eso dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a caminar alrededor de mi casa 5 minutos al día. 5 minutos, una vuelta a la manzana. Tú te comprometes a eso y te juro que si te comprometes en eso diario, en cuestión de 3 o 4 días vas a querer hacer no 5 minutos, sino 10. Que era más difícil empezar con 10. Vas a querer hacer 10. Sí. Y una vez hagas 10, vas a querer hacer 20. Y luego hacer una hora no va a ser tan complicado. Y vas a decir, pana, ¿por qué es que se me hacía tan complicado antes? Y de ahí a que te inviten un día a una clase de prueba de CrossFit, de pronto vas y te lo parchas. Y de pronto te inscribes a una competencia. No te das cuenta. Y de repente dices, pero es que esto ya es más fácil. No, no es más fácil. Tú eres un vehículo que está más preparado para hacerlo. Wow, me encanta. Por el momentum. Ya. Comprométete a algo así de chiquito y después el momentum takes over, marica. Te agarra y te lleva guau. Y lo que parecía despavimentado ahora parece terrenito recién cementadito. Oh, baby. Fue como un chorro de information re intense, me encantó. ¿Como re largo? No, como súper tun. O sea, estás clarísimo con lo que dijiste. Me encanta. Tú querías compartir algo, tenías un pensamiento de una cosa que estabas pensando y querías compartir. ¿De otra cosa? No, Pensé que de esto mismo. anotaste, de las cosas Sí. que... Bueno,
que las he querido ranear hoy. Igual, pero, perdón, yo hago aquí otro paréntesis para que no te olvides que tú estabas pensando también en esto del boogie, hablar de lo importante que es descontextualizarse. Vivirlo, o sea, vivirlo desde claro, otro tú me punto estabas para poder preguntando, tener era la ideas. otra cosa que yo te dije del boogie. Sí. Mira, lo voy a decir muy rápido y ya sales de eso. No, pero Me monté en el buggy y en 2 minutos yo estaba ya planeando un siguiente álbum, unas ideas de otra cosa, se me desbloqueó toda la cosa, se me desbloqueó la ruta que voy a tomar. Tuve 1000 ideas nuevas, 1000 ideas nuevas. Ese día no tuve 93 de las mismas, tuve 93 de las nuevas. ¿Por qué? Porque me monté en un buggy que nunca me había montado en mi vida. Y estaba mirando una vaina que nunca me había montado, una velocidad que nunca había ido. Todo eso era nuevo. Entonces la importancia de descontextualizarse y hacer cosas fuera de su zona de confort. Esto todo tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, Ya, de perdón. recorrer la Sí, ruta sí. viendo otras cosas. Me y eso. desconcentré. Pero Era una igual nueva manera, era una nueva manera que tomé. Fue muy hermoso y me gustó todo lo que dijiste. Muy amable. Bueno, lo que yo te iba a decir, no sé si te pasó a ti, pero me pasó a mí. Y me dio un poquito de impresión. O sea, yo lo viví como... no sé por qué lo sentí tan mágico. Anoche, aquí en Estados Unidos, fue el 4 de julio, que es el día de la independencia. Sí, sí, y aquí sí. hay fuegos artificiales, todo el tiempo lo hacen en las noches. Y nosotros de vez en cuando los vemos y eso. Pero justo estábamos saliendo de la casa de unos amigos y en esa calle algunas personas estaban tirando sus fuegos artificiales. Estaba abierto el techito del carro, no el techo, sino el vidriecito. El carro nuestro tiene un vidrio, pero que tiene su Tiene como una techito, lonita que exacto. tapa el vidrio o la destapa. Entonces para se uno poder veía el mirar por vidrio debajo. perfecto arriba. Y en un momento cruzamos en una parte de la calle que empezaron a explotar estos fuegos artificiales justo encima del carro. Entonces veíamos directamente y era como que caía encima del carro. O sea, para mí fue muy mágico, fue como Disney. O sea, estaba al borde del llanto y todo. Yo me porque asomé y me volteé a mirar al frenadito y dije, ¿tú estás llorando? Y me dice, no, llorando no. Pero es que fue muy... Aparte de que me parecen preciosos, fue como, wow, estamos pasando en este momento por debajo, como si esto fuera... O sea, fue muy cinematográfico para mí. Wow. Y yo lo que estaba sintiendo en ese momento es, wow, yo me voy a acordar de esto para siempre. O sea, yo estoy creando en este momento un recuerdo que sé que voy a recordar un para core siempre. memory. Un core memory, como en Inside Out, que sale la pelotica como de otro color. Yo sabía que esto yo lo iba a recordar. Quién sabe si sí, pero es como que lo sentí por dentro. Y digo yo, como que, ¿por qué será que eso no nos pasa constantemente con otras cosas? O sea, ¿por qué no nos pasa todos los días? Yo no sé si yo me voy a acordar de este capítulo de Raneando dentro de 10 años. Ahora sí que lo estoy hablando, ¿no? Pero uno vive las cosas como tan ni siquiera en piloto automático, porque quizás tú estás como, bueno, vamos a vivir este día intencionalmente, hagamos tal cosa y tal cosa, pero no sé si uno siente como, ¿será que yo voy a recordar esto dentro de 50 años como uno recuerda ciertas cosas de la niñez que son como, Wow, me acuerdo la qué primera vez que... fuerte. Y lo viví así y no te lo compartí tanto así porque además estaban durmiendo las niñas, entonces yo estaba haciendo silencio y tal, pero fue como un momento muy mágico para mí y nunca me había pasado que yo sintiera tipo, yo sé que de esto me voy a acordar dentro de un tiempo. Wow. Y fue una bobada. Es muy Pero, fuerte eso que estás diciendo, marica, muy fuerte porque, por ejemplo, el otro día había alguna vaina también era como no era un meme, era como esas imágenes que es como un meme, pero que dice algo increíble. Y decía, no me acuerdo exactamente, pero algo alrededor de, marica, ojalá nos hubieran dicho que estábamos viviendo como aquellos viejos tiempos cuando los estábamos viviendo. Sí. Porque, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, pan, esos viejos... Como los viejos wow, tiempos. como los viejos tiempos. O wow, the good times. ¿Cómo se lo dicen en inglés? Sí, ajá, como the good old times o algo así. Claro, tú lo piensas y dices, ay, marica, esos viejos tiempos. Pero tú en ese momento tú no estabas diciendo, oiga, qué chimba ahorita que estamos en los viejos tiempos, ¿no? No, claro. Yo, por ejemplo, constantemente, cuando hablo con gente que ya tiene hijos de 20, de 15 años, dicen, wow, cómo crecen de rápido. ¿Qué diera yo por que otra vez volvieran a tener esa edad? Y me muestran a Amaranto, que tiene 11 meses, y hace. Y yo la volteo y la miro, y digo yo, claro, marica, porque es esponjosita, porque todavía no habla, pero dice cositas, te reconoce, se tira, te da. Y uno dice, claro, toda la vida voy a querer regresar a este momento. Pero no lo sabía. ¡Sigue! Vienen a visitar.
Hola. Ay, Chipilini. Mira, estábamos hablando de ti, Justo estábamos Amaranto, hablando de mi ti, amor. mi chiquitina hermosa. Estábamos hablando de ti, mi amor. Hola. Entonces, mientras Amaranto termina de tomar teta, eso, ser consciente de que uno está viviendo momentos y construyendo memorias en este momento a las que va a querer retornar. Por ejemplo, el ejercicio que lo hemos compartido creo con la tribu. Imagínense que tuvieran 99 años y que les dijeran que les dan un día más de vida antes de irse a la presencia de Dios, un día más de vida y pueden volver a algún momento del pasado y vivir un día normal. Seguro mucha gente escogería este tipo de días que estamos viviendo nosotros. Sí. Un día en la casa, con tus 2 hijas, cocinando, jugando con ellas en la mañana. La noche anterior de pronto no durmió tanto y no descansaste, pero tú lo volverías a vivir. Estás cansada, pero tú lo volverías a vivir. ¿Sabes? Ese tipo de vainas. Estamos ahorita mismo viviendo los buenos viejos tiempos. ¡Wow! Volverías a ver en la ventana como el 4 de julio pasa la pólvora encima de tu cabeza. Si quieres, déjala ahí, mano, y te la parchas. Te parchas con ella un ratito que está ahí relajadita. Eso, mi amor, me encanta que seas consciente de eso. Y que uno pudiera tener no solamente la conciencia de saber cuál memoria se va a convertir en una memoria fundamental, sino que tú puedas decidir, voy a prestar suficiente atención en este momento como para que se convierta en una memoria fundamental. Porque hay momentos también en los que tu hija puede estar dando sus primeros pasos, pero si tú estás en el celular, en una llamada de trabajo y haces, ¡qué lindo! Y sigues, no va a ser una memoria fundamental, aunque sea uno de esos momentos fundamentales. Ahora suelte usted. Bueno, primero, antes de hablar de esto que tenía aquí anotado, quería felicitarte, porque sentí que esta semana y la semana anterior has estado como intencionalmente haciendo un poquito las paces con tus miedos. Y te vi recontrametido ahí nadando en el mar, en el medio de la nada, así con la corriente a full y tal, y tú en paz, tranquilito, y estabas antes teniendo problemitas ahí con ese tema. Así que yo les conté, ¿no? Sí. Les conté el miedo que estaba teniendo del mar, ¿no? Yo creo que sí. Miedo a la inmensidad, a no tener el control. Y de una vez ganas tremendas de enfrentar ese miedo. Y te contaron que estaba viendo el marinero y estabas nadando y atrás tenías un delfín. Y no te dijo nada en el momento como para no asustarte. Y tú, el marinero me dijo, pana, estaba nadando y atrás tenías un delfín. Y yo dije, Dios mío, me hubieran dicho para poder abrazarlo, alguna vaina. Pero sí, ¿sabes qué? La natación me gustó las veces que lo hice estos días en el mar, porque verdaderamente me corté, ahorita Camilo, te muestro. ouch. ¡Oh, no! Sí, me corté. Bueno, ya. Evaluna, concéntrate, pana. Evaluna. Fue muy impresionante, amor. ¿Sabes qué es impresionante? El amor que yo tengo. Ah, bueno. ¿Qué? También. Ay, ¿qué vas a decir? Ok, escucha lo que te voy a decir. ¿Vas a decir algo tú? Sí, de por qué me está gustando tanto nadar. Nadar, a diferencia de correr, me permite mucho mantener mi atención adentro. Porque mi sentido del oído es el sentido por el que entra casi todo lo valioso a mi corazón. Pero mi sentido de la vista es mi sentido del que soy menos amigo. Yo por los ojos es que me distraigo, me mantengo afuera para todo el tiempo a través de los ojos. Soy víctima de mis nervios oculares, marica. Mis ojos están siempre mirando hacia afuera, y me impide ir hacia adentro. Wow. Y nadar Tú hablas de eso me un montón permitió. mientras corres, que te pones ejercicios y eso para no estar todo el tiempo viendo. Afuera. No, pana, tener una experiencia interior en ese momento. ¿Eres capaz? No. ¿Qué, marica? No. Entonces me lo propongo y estoy mejorando. Me encanta eso. Baby. Te felicito. ¿Qué más quieres ranear? Bueno, las cosas exclusivas, la importancia de la división de los espacios. Entonces, párale bolas. Volví a caer en la tentación de la digitalidad, porque pues es mucho más fácil. Pero es más efectivo, no sé. Bueno, depende de quién. Depende de quién y depende en qué momento y depende para qué. Yo empecé a usar esa aplicación que se llama Notion y la amo porque me ha servido a mí y al combo de trabajo un montón. Chévere. Pero entonces dije, bueno, ¿y si en vez de tener mi papelito todo el tiempo acá, con mi lapicero de acá, dividiendo mis espacios y mis listas, lo hago ahí en el celular? Es más fácil, tengo el celular conmigo siempre. Y vuelvo a confirmar que cuando lo armé dije, claro, marica, es mucho más fácil. Y mira, lo tengo acá y acá tengo todo y digital y puedo llevarme tal. Y pasaron 2 semanas y no lo usé. Y yo dije, tú cada vez estás usando menos el celular. Y pensé que era porque perdí, claro, y pensé que era porque perdí la disciplina.
Y no, es porque no lo quiero hacer en digital. Bueno, genial. Lo quiero hacer en físico. Porque el celular, y de eso era lo que yo quería ranear un segundito. La división de las cosas y los espacios es re importante. O sea, a ver, es como que yo tuviera una reunión de trabajo y yo dijera, bueno, espérense que se levante mi esposa y nos sentamos todos ustedes que no los conozco nunca, vengan y nos acostamos todos en la cama. Es como, no, pana, se sentiría raro que tú... Pero no es igual. O sea, nos sentamos en el sofá, sentémonos en la cama, si igual es cómodo. Ajá. Es incómodo, es raro. ¿Por qué? Porque está tan claro que la cama es para descansar, para dormir, y mi esposa y mis hijas y yo, que es raro cuando se usa para otra cosa. Yo estaba viendo un podcast, escuchando un podcast el otro día de eso, y yo lo quiero empezar a aplicar, pero me cuesta un montón también. Que la cama, pero es que me cuesta porque además es mi lugar para leer cuando se acuestan las niñas. Quizás lo podemos empezar a aplicar cuando seamos más grandes nosotros y las niñas también, que ya duerman en sus cuartos y así. Pero que la cama y el cuarto es el espacio solamente de nosotros. Obviamente de las niñas en este caso también, pero que no entra ni el celular, ni el Kindle, ni un libro, que es como otra historia y tal, como que es solo el espacio donde habita nuestra intimidad. No nuestra intimidad, nada más, tú sabes, coqueta, pero como la intimidad pues de la familia, y que nadie va para allá, nadie entra ahí. Me gusta esa idea, pero también pienso en los domingos familiares, por ejemplo, viendo películas con todo el mundo en una cama. Eso es muy de casa de mis papás y a mí me encantaba eso. Bueno, ya veremos si eso lo aplicamos o no. Pero me gustaba, por lo menos la idea del celular, no entrar con el celular en la cama y estar haciendo cosas de trabajo en la cama necesariamente. Sí. La verdad que es muy importante, pero lo que yo decía también era que es importante dividir las cosas. Mira, el celular en mi caso tiene como una gran identidad que es la distracción. O sea, sinónimo de celular para mí no es conexión, es desconexión. Yo cuando tengo el celular me desconecto de todo lo que yo tengo cerca. Si yo estoy acá contigo y tengo mi celular, lo que sea que yo esté haciendo me desconecta de lo importante que es mi momento contigo. Hay un par de cosas que son re importantes en mi teléfono, como mis notas de voz, las ideas que guardo de desarrollo de tal cosa, mi trabajo, conmigo. Claro que sí. Y la conexión que tengo cuando hablamos por WhatsApp, cuando no estoy en la casa. Pero en general, el celular es un artículo que yo evito. Entonces yo no quiero tener ese rincón sagrado de mí. Es como la gente que hace journaling, su diario en el celular. Y digo yo, pana, es complicado porque es el mismo celular con el que tú te distraes todos los días y te metes a mirar en Instagram vainas rarísimas y todas las distracciones que, nómbrenlo ustedes, que seguro tienen un rinconcito de toxicidad en el celular. Ese mismo lugar vamos a usarlo para las cosas sagradas, para tener mi diario de conversaciones con Dios. Es complicado, pana, es muy importante dividir ese espacio. Cuando yo armé el taller creativo, gracias a Dios tengo esa bendición, pero cuando yo logré dividir el espacio entre mi casa y mi tiempo con mis hijas y mi esposa y un lugar donde trabajo y donde hago tal, porque tú antes es muy importante. Aquí. Que es muy, claro, y que me encantó el tiempo en que estaba en la casa porque al mismo tiempo estoy más cerca tuyo físicamente y tal, pero es muy difícil poner una hora para cortar. Es muy difícil bajar del estudio donde acabo de tener una reunión en la que me acaban de decir una cosa jodidísima, bajar y ya que tú esperes que en 5 minutos yo esté... Es como que el cuerpo puede cambiar de momento, pero la mente y el corazón se tardan, pana, se tardan y imagínate tú. Entonces, salir en el carro, bueno, chévere toda la gente que está trabajando para poder trabajar desde la casa, chimba, mejor estar cerca de la familia, pero muy importante encontrar algo, pana, inventarse una especie de línea en la que uno diga, cuando cruzo esta línea me permito trabajar y todo lo que está fuera de mi trabajo decir, chicos, a los hijos, los amo, pero papá en este momento está trabajando y el trabajo es sagrado para papá. Cuando termine esto, como mis hijos son más sagrados, cierro este compu y estoy con ustedes. La división, estar aquí y allá, con un pie acá y un pie allá, no está chévere, no está chévere. No está chévere estar haciendo el diario en el teléfono y que suene arriba, plin, 40% de descuento de los zapatos que tú querías. Tú dices, ¿40% de qué? Te etiquetaron en no sé qué, te llegó un DM de una persona que la persona que te gusta te mandó un DM. Todo eso es distracción, pana. Sí. Quería decir eso, la importancia de dividir los espacios y las cosas. Esto no tiene mucho que ver con esta parte, pero me acordé de algo que hacemos nosotros. Cuidado con mis camaritas. Perdón.
Me acordé de algo que hacemos nosotros que me gusta un montón y es lo de decirnos cuando estamos en transición. Ay, Eso sí, siento que mi nos ha amor. ayudado un montón en nuestra relación, que sin pena, o sea, nosotros sabemos que siempre uno tiene momentos de transición maluquitos, donde quizás contesta feo o Sí. se pone como fastidioso y eso, y lo que hacemos antes de herir a la otra persona es advertir, oigan, estoy un poquito en transición en este momento, denme un segundito, yo hago la transición bien y vuelvo a ustedes. Porque en esa transición puede pasar de todo. Sí, y lo hemos puede hablado, sí. convertirse en una transición mucho más larga porque Y algo puede pasa convertirse en una pelea de otra Sí. huevonada. Y nosotros lo hemos hablado para que quede muy claro. O sea, que esto seguramente a ustedes en la casa les pasa seguro. Que tú llegas y de repente, hola, mi amor, hola, ¿te pasa algo? No. ¿Pero estás brava? No, no. ¿Pero hice algo? Que no. Pero entonces, ¿por qué me hablas así? ¿Pero cómo te hablo? Pero coño, Ahí sí. ¿cómo? Y ahora se convirtió ya en algo. Y fue algo que no tenía Y nada fue que algo ver que no con tenía el- raíz. Y es probable Entonces, que la de otra una persona vez- no esté ni brava. O por ejemplo, uno se da cuenta y yo pregunto, digo, mi amor, ¿de repente estás en transición? Sí, pana, estoy en transición. Y hay que abrir la Y uno puerta también para que perfecto, mi eso amor, no ¿cómo te puedo te ayudar? enoje. Que no te enoje, porque... Cuando te preguntan si estás en transición. Por ejemplo, que me pasa que vengo del taller y voy llegando a mi casa, voy feliz, dichoso, con ganas de ver a mis hijas, con ganas de ver a mi esposa. Llego y de repente, llegando a la casa, ¿te puedo pegar una llamadita? Alguien, y me llaman y me sueltan una parranda de algo que de pronto es negativo o que me da rabia. Y yo me bajo del carro emputado. Y ya yo tengo mi cuerpo emocional agitado, hijo de pucha, tengo una agitación y estoy... Y el ceño se me pone tal. Se abre la puerta, mi esposa está con su cuerpito emocional delicioso, acabo de hacer brownies, huele a lo que huele ella, con la falda, la cosa tal, y me Ay, recibe, ya. hola mi amor, y yo no puedo, honestamente, sonreírle a mi 100%. Entonces, pum, eso para ella ya es un golpecito. Entonces lo que uno hace es, no me pasa nada, amor, es que, y uno se tarda, en vez de decir, amor, perdón, es que tuve tal conversación y estoy como en transición, déjame salgo un segundito de esto porque es que... Y ahí de una vez adviertes para que la otra persona sepa que tú no quieres estar en esa transición tampoco. Y te acompaña. Toma y apenas tú lo nombras y dices, es que estoy en transición, creo que soy de mal humor porque estoy en transición. Y la otra persona se pone al servicio. Cuando la una me dice, estoy en transición, le digo, mi amor, ¿quieres comer algo? ¿Quieres agüita? ¿Necesitas un espacio, un momentito? Me llevo a las niñas y respiras un segundito. Sí, pum, a los 2 minutos, ya como lo nombró, se diluye. Sí. Porque lo que tú resistes, persiste. En cambio, si tú lo señalas y lo nombras, tal, esa frase no es mía, no me mires tipo Yo, Mahatma what? Gandhi. No, no, esa es frase de libro. Lo que... Yo, my God. No, esa frase Me esa encanta. frase era una de las ideas fundamentales del primer curso que yo tomé de activación de conciencia. Fue en el arte de vivir, el curso de Sri Sri Ravi Shankar en Bogotá. Y una de las cosas era, marica, lo que resistes, persiste. Wow. Por eso cuando tienes mal humor, no hay mejor que decir, muchachos, que tengo muy mal humor, marica. A nadie le hiere que tú digas eso. Pero ¿sabes qué sí le hiere? Lo que tú vas a decir por tener mal humor y que nadie sepa que tienes mal humor. Sí. Wow, me encanta. Yo creo que eso es un buen final. Es un buen final. Me gustó. Te digo como sueñito. ¿Sabes qué me dio, marica? ¿Qué te dio? Ganas de comer algo rico. Ya llegó la comida. Vamos a comer rico, muchachos. Marica, los amamos tanto, pana. Mucho. Los amamos mucho y amamos este rincón que tenemos con ustedes. Amamos el amor que ustedes le dan a las cosas que nosotros hacemos y creamos. Gracias por estar ahí, por seguir estando ahí. Creo que este capítulo puede ser el número 60 desde que retornamos. Sí. Oye, llevamos un montón. Un montón, Sin un faltar montón. ni un Sin lunes. faltar ni un lunes. Un día nos subió y lo subimos el el martes. pero estaba. Estuvo. Se hizo. Se hizo. De Se asió. hacerse, se asió. Lo queremos mucho. Asió es una palabra también, ¿no? ¿Sabías? De ¿Asió? asearse. Mami, venga, le hago una pregunta antes de que sigamos aquí. Esto ya para más. Si me Usted se asió. Podría existir. Ay, tú cuando te rascas los ojitos es que estás muy enamorado de mí. Yo ya te los amamos mucho. Adiós. Me puse esta camisa para verme lindo, pero qué calor tan hijo.
¿Pero qué? ¿Qué? Se puso la... Yo dije, bueno, plan chile en casa. No, marica, tengo un resto de ropa y no me la pongo, entonces dije, me va a ver bien, pana. Pero me Eso puse te lo esto con pusiste chores, para los Grammy, una vaina así. Sí, puede ser. Bueno, bye bye. Corte, pues. No, eso no.